a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Qué privilegio estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Gabriel y al cuerpo pastoral de la iglesia por esta invitación. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes en esta mañana. A lo largo de la historia, muchos han intentado definir, o mejor dicho, describir cómo luciría un mundo perfecto. Se ha intentado a través de la política. Seguramente este partido con tal tendencia nos dará un mundo mejor, o por lo menos un país mejor. También se ha intentado a través de la economía, ¿verdad? Este modelo económico es el correcto, ¿verdad? Y este modelo económico nos traerá un mundo mejor. Algunos hasta han pensado que el Bitcoin solucionará la desigualdad y nos dará oportunidades iguales a todos. Tengo mis dudas. Algunos dicen que el problema del mundo es la sobrepoblación. Y por eso vemos algunas leyes, ¿no?, en algunos países que solo se pueden tener un hijo o una hija y nada más. Y podemos hablar de un sinfín de propuestas desde los diferentes sectores de la sociedad. Todos estos intentos de proponer soluciones para un mundo mejor también han llegado al arte, ¿verdad? En 1971, tal vez algunos de nosotros no habíamos nacido, pero John Lennon y Yoko Ono lanzaron un sencillo llamado Imagina, ¿verdad? Imagine. ¿Sí? Los que se ríen saben de qué canción estoy hablando. Es el sencillo más vendido de la carrera del artista después de que salió y se dividió de los Beatles, ¿no?, esta famosa banda británica. Y en esta canción, estos compositores invitan al oyente a visualizar un mundo utópico, donde hay igualdad entre las personas, donde no existen los grandes factores que causan conflicto. Y Lennon propone que hay 3 factores principales que causan el conflicto de este mundo. Y si erradicamos estos factores, vamos a tener un mundo mejor. Él dice que la religión, en primer lugar, las fronteras geopolíticas y la propiedad privada son esos 3 elementos que hacen de este mundo un mundo malo. Y por eso dice con una melodía bastante inofensiva, ¿verdad? Imagina este mundo donde al erradicar las religiones, las naciones y el capitalismo, vamos a vivir en paz e igualdad. No sé qué les parece a ustedes esa propuesta, ¿verdad? No es el objetivo hacer una exégesis de la canción de John Lennon, ¿verdad? Simplemente es preguntarnos, ¿cómo luciría un mundo bueno? ¿Cómo luciría este mundo con características de bondad? Otra manera de preguntarnos esto es, ¿tendrá Dios un plan para este mundo? Dios es bueno. Este Dios bueno tiene un plan para este mundo. O tal vez de manera diferente podemos en una oración hablar con Dios y preguntarle, Dios, ¿qué te propones? Acabamos de leer Apocalipsis 21. Y en el final del relato bíblico, en el final del escrito bíblico, nosotros vemos una promesa de restauración. Y creo que el apóstol Juan estaría de acuerdo con John Lennon. Unas cosas en común. Miren conmigo Apocalipsis 21:4. El apóstol Juan escribe, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? En un mundo bueno no existe la muerte, ni el duelo, ni el clamor, ni el dolor. Todos los que estamos aquí presentes hemos experimentado de primera mano estas cosas, ¿no es cierto? Si no estamos experimentando una prueba en este momento, es posible que acabamos de salir de una o que estemos por entrar a otra. Estas pruebas son muy duras. El fallecimiento de un familiar, de un amigo cercano, de un hijo. El sufrimiento que producen las enfermedades crónicas, degenerativas. El clamor que produce la injusticia
en la sociedad, la corrupción, el dolor de un matrimonio que no puede concebir. Todos conocemos de primera mano estos asuntos que confirman que vivimos en un mundo quebrantado. Donde John Lennon se pierde es en la solución de este problema. Estamos de acuerdo con el problema, ¿no es cierto? Pero John Lennon se pierde en la solución del problema. Para él la solución está en nosotros, los seres humanos. Nosotros somos los que resolvemos este problema. Dios no está en la ecuación. Para él y muchos de sus contemporáneos, la religión aporta el 33.3% de los problemas mundiales. Y por eso este mundo es malo y está como está. El apóstol Juan está de acuerdo. Hay cosas malas en este mundo quebrantado, pero en el relato, en la narrativa bíblica, Dios es el personaje central. Es el personaje principal. Y Juan está teniendo esta visión, esta revelación del futuro, donde el versículo 4 asegura que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. En el mundo bueno de Dios hay un profundo consuelo. Las lágrimas que produce el sufrimiento, el dolor, el clamor y el duelo son enjugadas por Dios mismo. Estos corazones afligidos son consolados. El sufrimiento, el dolor, el duelo es consolado por Dios. Y no solo eso, miren conmigo el versículo 5. Juan relata, el que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevo todo. Yo hago nuevas todas las cosas. Muchas de estas propuestas, hermanos, son ponerle una curita a un cáncer. Es imposible resolver esto de manera superficial. Y el que tiene la autoridad dice, ¿saben qué? Yo tengo un plan mucho mejor. Yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Y para Juan, el que está sentado en el trono, como rey, es quien tiene la autoridad y la responsabilidad de llevar a cabo esta restauración. Ahora, ¿dónde nace la necesidad de esta restauración? La necesidad de una nueva creación. Para responder esta pregunta, tenemos que ir al inicio, a Génesis. Así que acompáñenme a Génesis, capítulos 1 y 2, y vamos a estar leyendo algunos versículos de este pasaje. En Génesis 1 y 2, el Creador le da un adjetivo a toda su creación. Una y otra vez leemos, y especialmente en el capítulo 1 de Génesis. Y vio Dios que era bueno. Lo único a lo que Dios calificó como no bueno fue la soledad de Adán. Miren conmigo 2:18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que Dios dice, hay algo que no está bien. Y lo voy a solucionar. Aún el trabajo fue parte de la bondad en este mundo bueno de Dios. El trabajo no es maldición. El trabajo es honor a nosotros como seres humanos. Antes de la caída, el huerto del Edén tenía que ser cultivado y cuidado por el ser humano. Pero todo cambió con la caída. Y aquí encontramos la respuesta a todos los que proponen que el cambio hacia un mundo bueno puede ser generado a pura fuerza de voluntad y buenos deseos en el ser humano, ¿verdad? Todos los John Lennon del mundo necesitan entender a profundidad lo que sucedió en Génesis 3. Y para comprender la caída del ser humano necesitamos ir un poquito más atrás en el tiempo. No sabemos exactamente cuándo sucedió, pero tenemos evidencias en las Escrituras que hubo una gran rebelión previo a la rebelión humana. Las Escrituras relatan en varios pasajes, Ezequiel 28, por ejemplo, Judas versículo 9 e Isaías 14, que hubo un ser espiritual creado por Dios, como un capitán, ¿verdad?, de su ejército celestial que causó la primera rebelión masiva en el mundo espiritual de Dios, en este mundo bueno de Dios. Y según Apocalipsis 12, este ser fue seguido por 1/3 de los ángeles del cielo. Satanás, que significa adversario, construyó un reino paralelo, su propio reino, un reino de tinieblas, un reino anti Dios. Así que entendiendo esto, llegamos a la segunda rebelión donde este adversario, Satanás,
interrumpe en la buena creación de Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Dice el profesor Stanley Ellison: el árbol no fue puesto ahí como una trampa o como una provocación, sino como una prueba inevitable. Le dio a la pareja la posibilidad de elegir si serían leales a Dios o se someterían a las seductoras alternativas presentadas por la serpiente. Ambos, el hombre y la mujer, desobedecieron el mandato de Dios y precipitaron la caída de la raza humana. Podemos resumir entonces que en el reino eterno de Dios surgió un enemigo satánico, y en el reino terrenal de Dios surgió la rebeldía humana. Para ambas rebeliones contra su reino bueno, Dios tiene una doble estrategia. En un solo acto, Dios persigue dos cosas: reinar y redimir. Reinar y redimir. Y esto es lo que se propone Dios. Esta es la misión de Dios. Así que a lo largo del Antiguo Testamento vemos a Dios llevando a cabo su plan, persiguiendo de manera implacable su misión. Una y otra vez le recuerda al pueblo de Israel: yo estoy controlando esto, yo restauraré todas las cosas. Pero siempre esta promesa va acompañada de un Salvador, de una persona que guiará esta restauración completa y total. Con el favor de Dios, el próximo domingo vamos a estar profundizando en la trama de esta restauración que comienza en Génesis capítulo 12. Pero por ahora veamos cómo la venida de Cristo continúa con la misión de Dios. Así que vamos ahora al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, el Evangelio según San Mateo. Mateo está escribiendo a los judíos para dar testimonio que Jesús es el Rey prometido, el libertador, el restaurador, ¿verdad? Y podemos ver que Jesús está consciente de que Él es el seguimiento de la misión de Dios. Él vino a dar cumplimiento a muchas promesas del Antiguo Testamento. Y esto lo podemos verificar en los 4 primeros capítulos del Evangelio de Mateo. Así que Mateo nos da 4 pruebas de que Jesús es el Salvador prometido. Es quien viene a completar este proceso de restauración, reiniciar la redención de este mundo, de la creación buena de Dios y de la humanidad. Así que, ¿cuáles son estas 4 pruebas? Bueno, enumerémoslas rápidamente. Primero, Mateo inicia con la genealogía de Jesús. Para un judío esto era algo sumamente importante, ¿verdad? Y Mateo incluye en esta genealogía a varias personas que a lo largo del Antiguo Testamento eran referencias para el pueblo de Dios, de la promesa de restauración. Y a través de la genealogía, Mateo está comprobando el derecho legal de Jesús de ser el Rey prometido, el Redentor esperado por el pueblo. Luego, después de la genealogía, Mateo sigue con su nacimiento, ¿verdad? Miren conmigo Mateo 1, 22 y 23. Todo esto, refiriéndose al nacimiento de Jesús, sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Así que aquí tenemos la comprobación con una profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. Mateo le está diciendo a su audiencia: sí, Jesús
es el Redentor. Jesús es el Rey prometido. Y el nacimiento de Jesús está acompañado por dos eventos en el relato de Mateo. En primer lugar, la visita de los sabios de Oriente. Y en segundo lugar, la matanza de los niños por parte de Herodes. Así que la tercera prueba es el bautismo de Jesús. Isaías profetizó en el Antiguo Testamento 700 años antes. Dice, va a venir alguien que va a preparar el camino del Mesías, que es Juan el Bautista, predicando arrepentimiento de pecados, anunciando la llegada del reino de Dios. Así que Juan bautiza a Jesús y en su bautismo hay mucho más que una comprobación del Antiguo Testamento. El relato dice que el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Dios está complacido en su Hijo. Y el cuarto evento con el que Mateo comprueba que Jesús es el Mesías prometido es la tentación de Jesús. Y esto, hermanos, no hace otra cosa que trasladarnos al jardín del Edén. Pero aquí el escenario es diferente. En el Edén era el escenario ideal para obedecer. Había comida, todo estaba a la disposición de esta nueva creación de Adán y Eva. Y Jesús ahora, cientos de años después, está en un desierto, con una profunda hambre física, en las peores condiciones para obedecer al Padre. Pero ahora, hermanos, la gran diferencia es que el Redentor vence la tentación. Y a través de vencer la tentación, a través de no ceder la tentación, Jesús comprueba que Él es el Rey prometido, el que viene a restaurar todas las cosas. Jesús vence a Satanás a través de su victoria sobre la tentación. Siempre ha sido muy interesante para mí cómo Jesús está consciente de su misión en la tierra. Y Mateo es muy intencional al armar, estructurar su evangelio, ¿verdad? Después de estas 4 comprobaciones, en el capítulo 4, los últimos versículos, nosotros vamos a ver cómo Jesús inicia su ministerio, ¿verdad? Y Jesús desde muy joven estaba consciente, tenía claro que su existencia en su cuerpo humano tenía propósitos específicos de dar continuidad al plan de redención de Dios que anunció desde Génesis. Acompáñame a Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Ahora, imaginemos una conversación de Jesús con John Lennon, para seguir usando esta metáfora, esta analogía. Yo imagino a Jesús escuchando la canción y la proposición, la propuesta de este cantautor y diciéndole, estoy de acuerdo contigo. Vivimos en un mundo quebrantado. John, hay un problema. Porque este problema que tú estás planteando es mucho más profundo que la eliminación de unas cuantas cosas, ¿verdad? Como la religión, las fronteras geopolíticas o el capitalismo. La eliminación de estos elementos no resuelve el grave problema que tiene el ser humano. No lo resuelve. Jesús le dice a John Lennon, tienes que entender que la caída afectó cada aspecto, cada área del ser humano y del buen mundo de Dios. ¿Y sabes qué? La respuesta soy yo. Yo vine a restaurar todas las cosas. Y luego lo invita y le dice, mira cómo lo hago. Y Jesús comienza a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Jesús calma la tempestad. Jesús invita a sus seguidores a que descansen en su paz.
Así que Jesús había comenzado su ministerio de predicación itinerante, ¿verdad? Y Mateo lo relata al final del capítulo 4. Y su mensaje eran las buenas noticias del buen reino de Dios. Pero no solamente iba con un discurso, Jesús avanzaba a este reino con actos tangibles de redención, sanidades físicas, liberaciones espirituales. Y la gente comenzó a reunirse alrededor de Jesús para escucharlo. La mayoría admiraba lo que él hacía y lo que él decía. Así que queda claro entonces que Jesús es el Salvador prometido, es el Redentor prometido. Dios se propone restaurar toda la humanidad y la creación y hacer nuevas todas las cosas. Y entonces, en ese plan, Él envía a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que Él continúe su misión sobre la tierra. Así que en este contexto de predicaciones, enseñanzas, sanidades, liberaciones, como manifestaciones del buen reino de Dios, entonces Mateo nos introduce el Sermón del Monte. Y Mateo no se queda con la confirmación de que Jesús es el Rey. Después de introducir al Rey con estas cuatro confirmaciones, Mateo le cede la palabra y le dice: Jesús, háblanos. Comunica los principios que rigen este reino. Cuando nosotros pensamos en qué es la iglesia, qué hace la iglesia, quiénes somos nosotros como hijos de Dios, a veces yo voy a la Biblia y digo: a ver, Señor, dame una definición, ¿verdad? Así de diccionario, Real Academia Española. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace? Pero la Biblia no hace eso, ¿verdad? No encontramos una definición de diccionario de qué es la iglesia. Lo que encontramos son ilustraciones o metáforas, analogías, para ayudarnos a comprender quiénes somos nosotros como pueblo de Dios y lo que tenemos que hacer. Y eso es precisamente lo que vemos en Mateo capítulo 5. Así que leamos versículos 13 al 16 de Mateo capítulo 5. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que los invito a que reflexionemos en las implicaciones de estas dos analogías que Jesús usa para comunicar lo que hace su iglesia y su identidad en este mundo. La primera analogía es la analogía de la sal. Y las dos metáforas tienen su descripción o aplicación. Y esta de la sal es un poquito más, más engañosa, más compleja de explicar, ¿verdad? Porque la sal tiene muchos usos. Uno de los usos de la sal es para condimentar la comida, ¿verdad? Pero honestamente, yo no creo que esa haya sido la idea que la audiencia tuvo de las palabras de Jesús, ¿verdad? Creo que si la idea era dar sabor, Jesús hubiera usado otra metáfora. Por ejemplo, ustedes son la miel de la tierra, ¿verdad? O ustedes son el comino o el ajo en polvo, no sé, la canela en rama, no sé qué condimento usaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero para dar sabor hay otras cosas, otros elementos que podemos identificar para dar sabor, ¿verdad? Y algunos han dicho que los creyentes somos los que damos sabor a este mundo para presentar este mundo ante Dios. Yo no creo que esta sea la idea apropiada aquí. En nuestros días todavía existe el salado de las comidas, ¿verdad? Podemos ir al mercado y encontrar pescado seco. Pescado seco es, traigan el camión de sal, ¿verdad? Saladísimo. Pero también, no sé si hay algún peruano por aquí, el charqui en Perú, ¿verdad? Es carne salada, ¿verdad? O a los que les gusta el jamón serrano, ¿verdad? El jamón serrano esa carne está cocida a pura sal, ¿verdad? Entonces ponen una capa de sal, luego ponen las piernas de cerdo, ¿verdad? Luego ponen otra capa de sal, y eso pasa ahí horas y horas, ¿verdad? Perdón para los que no han desayunado. O la carne machacada del norte de México, así con una tortilla caliente, así, riquísimo.
Ahora, de repente esas comidas son un poco lujosas para nosotros, ¿verdad? Es como, voy a comer jamón serrano, ¿verdad? Y la necesidad de la sal no es tan urgente para nosotros, ¿verdad? Miren lo que dice el comentario bíblico Mundo Hispano. La sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en los tiempos de Jesús. Los griegos decían que la sal era divina. Los soldados romanos frecuentemente recibían su sueldo en sal, ¿verdad? De ahí viene la palabra salario. Y se consideraba una ofrenda digna para los dioses. Ahora, sin electrodomésticos, especialmente refrigeradoras, la sal era vital para la subsistencia humana, ¿no es cierto? Su función iba mucho más allá de darle sabor a las comidas. Los guerreros, los marineros, ¿verdad? Los viajeros dependían de la sal. Su vida dependía de la sal. Era el elemento que preservaba de la corrupción los alimentos. Y miren, el versículo 13 comienza diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Jesús intencionalmente está enfatizando la diferencia. La iglesia y el mundo son dos comunidades diferentes. El mundo está en un estado de corrupción y no puede interrumpir por sí mismo este proceso de descomposición. Y la Escritura, hermanos, hermanas, en ningún momento suaviza el estado en el que está la humanidad sin Cristo. Pero nos podemos preguntar, ¿dónde percibimos la corrupción de este mundo? ¿Verdad? La percibimos en la corrupción moral. La familia, los valores familiares cada vez están más pervertidos, ¿verdad? Este plan original de Dios de que un hombre y una mujer se unan en el vínculo de matrimonio y que puedan procrear y que puedan llenar la tierra, eso no es, el mundo dice es mujer con mujer y hombre con hombre, ¿verdad? Vemos corrupción en la moral. Pero no solo eso, advertimos corrupción también a nivel mundial, a nivel global, ¿verdad? Guerras, muertes violentas, todo tipo de tráfico de armas, de drogas, tráfico de personas, corrupción. Tal vez la corrupción que apuntamos más a menudo es la corrupción del gobierno, ¿verdad? Y ahí van todos nuestros disparos, ¿verdad? La corrupción del gobierno. Y por supuesto, hay corrupción en el gobierno. Hay corrupción en el gobierno. Pero hay corrupción en muchos otros lados también. ¿Qué decir de la corrupción en áreas laborales? Empresarios, avaros, explotando a trabajadores. El salario mínimo y el resto en bonos. Vemos corrupción también de los trabajadores tratando de robar todo lo que sea posible, ¿verdad? El azúcar, el café, lo que sea, ¿verdad? Hay corrupción, hermanos, en todos los ámbitos de este mundo. La naturaleza, la creación misma, dice Romanos, 1 Corintios habla de que está gimiendo, esperando, anhelando la restauración de todas las cosas. Y nuestras propias vidas, hermanos, son una ilustración de lo que la corrupción puede producir. La enfermedad no es parte del plan de Dios. El cáncer no es parte del plan de Dios para nuestro buen mundo. El COVID y la pandemia no es parte del buen plan de Dios para nuestro mundo. Vemos corrupción en relaciones familiares quebrantadas, en relaciones rotas. Y la iglesia no se escapa de esto. Estamos libres de impuestos, pero no de corrupción. Y el resto del versículo 13 dice, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres. Ahora, tal vez algún químico puede comprobar esto, pero hablando estrictamente, la sal no puede perder su salinidad, ¿verdad? Este compuesto de cloruro de sodio, ¿verdad?, que es el compuesto que hace a la sal, ¿verdad?, es un químico muy estable, que es resistente a casi cualquier ataque. Lo que sí puede pasar es que la sal se contamine con impurezas, una mezcla de impurezas, y entonces
cuando la sal se mezcla con impurezas, ya no sirve, ¿verdad? Se vuelve inútil o incluso se vuelve peligrosa. La sal no salada no sirve ni para abono. En otras palabras, hermanos, nosotros como iglesia corremos el riesgo de convertirnos en sal que no sala. Y cuando la sal pierde su salinidad, pierde su identidad y propósito en este mundo. La iglesia, la imagen que nos da Jesús en el Sermón del Monte sobre la sal es una de ardua y profunda labor en esta tierra. Implica estar presente en este mundo como agentes de preservación. Pero me da la impresión de que en diferentes sectores de la iglesia hemos ido a un extremo o al otro. En primer lugar, la iglesia en muchos sectores se ha contaminado, ¿verdad?, con impureza, falsa doctrina, materialismo, inmoralidad, etc. Entonces la sal no sala porque la sal está contaminada. Pero por el otro lado, en el otro extremo, están los que sí estamos bien preocupados por la sana doctrina, por la sana enseñanza, ¿verdad? No faltamos un domingo, ¿verdad? Vamos a nuestras reuniones en casa, estudiamos la Biblia. Cuando tenemos un problema, buscamos a otros hermanos, rendimos cuentas sobre nuestra vida, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, pero somos sal en unos saleros bonitos. Y no solo eso, sino que guardamos los saleros en templos que parecen estantes adornados. Ahora, si usted quiere preservar un alimento de la corrupción, no puede poner la sal en una esquina del pedazo de carne o del pescado. Tiene que ponerle sal a todo. Porque si deja un espacio sin sal, todo el proceso se va a echar a perder. La corrupción va a llegar a todo el elemento. Miren lo que dice el nuevo comentario americano del Nuevo Testamento. Los creyentes que no logran detener la corrupción se vuelven inútiles como agentes de cambio y redención. El cristianismo puede hacer las paces con el mundo y evitar la persecución, pero de este modo se incapacita para cumplir su papel divinamente ordenado. Así, en última instancia, será rechazado incluso por aquellos con los que ha buscado comprometerse. Así que la realidad que pinta esta primera metáfora es que vivimos en un mundo corrompido y en descomposición. Cometeríamos un grave error al pensar que en el mundo todo está bien. Este mundo aprecia lo perverso, lo corrupto y está gobernado por un sistema anti-Dios. Pero como creyentes, nosotros continuamos la misión de Dios en la tierra. Somos llamados a ser sal. Pero tanto una iglesia mundana como una iglesia encerrada ilustran la sal que no sala, y aquí es donde nos ayuda la metáfora de la luz con un concepto paralelo, ¿verdad? Somos la luz de este mundo, dice el versículo 14, y comienza afirmando directamente el punto. Ustedes son la luz del mundo. Vuelve a hacer una diferencia Jesús. La comunidad de fe de la iglesia y el mundo. Esta imagen sigue definiendo la identidad e influencia del pueblo de Dios en este mundo. Y el teólogo John Stott dice que la función de la sal es en gran parte negativa, porque impide la corrupción. Pero la función de la luz, dice John Stott, es positiva, porque ilumina las tinieblas. En otras palabras, Jesús llama a sus discípulos, a nosotros como pueblo escogido de Dios, para ejercer una doble influencia en nuestra comunidad. Una influencia negativa al detener la corrupción y una influencia positiva al llevar la luz donde hay tinieblas. Porque una cosa es detener la extensión del mal, dice John Stott, y otra cosa es promover la difusión de la verdad, la belleza y la bondad. Así que en la Biblia esta metáfora, ¿verdad?, se aplica, la metáfora de la luz se aplica principalmente a Dios y a Jesucristo. Para el pueblo judío, la sola mención de la luz traía referencias a los profetas, especialmente a Isaías. Y me gustaría que leyéramos uno de estos pasajes. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Isaías está profetizando de la venida del Mesías. Y miren cómo dice: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo
en el futuro, cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Y Mateo en su evangelio nos relata cómo esta profecía se cumplió con el inicio del ministerio de Jesús en esta región. La luz brilló con fuerza en Galilea de los gentiles. Y es evidente el interés de Jesús en conectar estos elementos. La promesa, a pesar de que había sido hecha hace más de 700 años, estaba latente en algunos corazones, aunque estas personas estaban sometidas y agobiadas. Pero hermanos, hermanas, esta metáfora de la luz va mucho más allá del pueblo de Israel. Y sorprendentemente, eso nos incluye a nosotros. Miren conmigo Isaías 49:6. Hablando Dios Padre, de Dios Hijo, el Mesías prometido, Dios dice a su Hijo, a su enviado, al Redentor: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. La NTV traduce de la siguiente manera: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. El plan de Dios siempre ha sido redimir no solo a Israel, sino formar una familia de todas las familias de la tierra. Desde el inicio, Dios ha perseguido su propósito, su plan. Dios ha tenido el plan de restaurar todas las cosas desde que el mundo entró en corrupción a causa del pecado. Y Jesús apoya esta metáfora de la luz con dos ilustraciones más. Regresando a Mateo capítulo 5, dice el versículo 14: una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si la sal puede llegar a ser inútil, la luz puede llegar a estar oculta. Aquí el Señor define nuestra bondadosa tarea con el mundo. Y hermanos, el Señor aquí nos da una identidad y un valor únicos en este mundo de corrupción y de tinieblas. Pero Jesús dice: la sal no puede estar en un salero y la luz no puede estar debajo de una mesa. Así que el punto es que no somos sal y luz para reunirnos los domingos. Nos reunimos los domingos para tener comunión, para edificarnos, adorar juntos al Señor y después ser esparcidos en nuestras comunidades, en nuestros empleos, en nuestros trabajos, para ser luz y sal allá. Y no solo en nuestra ciudad, sino hasta los confines de la tierra. ¿Y cuál es el propósito? ¿A dónde apunta todo esto? Miren el versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y digan: qué pilas que son estos cristianos. No, ¿verdad? No dice eso. Dice: y así glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, la historia de la Biblia es la historia de la gloria de Dios. No hay un personaje humano central, solo Dios y Cristo, el restaurador de todas las cosas. Y nosotros participamos en la misión de Dios con el único propósito de que el nombre de Dios sea glorificado y que personas de toda tribu, de toda etnia, todo pueblo y toda nación hagan lo que nosotros hemos estado haciendo hoy: levantar nuestras voces en adoración y recordar con la cena del Señor que Cristo es nuestro Salvador y que su muerte pagó el precio por nuestros pecados. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted tiene un rol vital que cumplir en este mundo de corrupción y de tinieblas. Y termino, hermanos, con esta frase que está en el material que nos entregaron, ¿verdad? Christopher Wright dice: no es que Dios tenga una misión para su iglesia en el mundo, sino más bien que Dios tiene una iglesia para su misión en el mundo. La misión no fue hecha para la iglesia fue hecha para la misión, que es la misión de Dios. Así que, hermanos, hermanas, somos valiosos para Dios aquí en la tierra.
porque somos la sal y la luz de este mundo. Dios está en misión, Cristo está en misión y nosotros, usted y yo, estamos en misión también. Permítame orar. Dios, te alabamos por tu maravilloso plan de rescate. Creaste un mundo bueno y el pecado y la corrupción, Señor, pervirtieron tu buen plan. Pero, Señor, enviaste a Jesucristo para que Él comenzara este proceso de restauración. Y un día, Señor, anhelamos la restauración de todas las cosas, donde tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Queremos ser tus manos, tu voz y tus pies en este mundo, en corrupción y en oscuridad. Así que úsanos, Señor, con el poder de tu Espíritu para la gloria de tu nombre. Es en Cristo Jesús que oramos estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.